respecto a los niños. Escribió lo siguiente: Juan, hace 150 años, ¿no? Miremos a ver si hemos cambiado un poquito en 150 años o no. ¿Cuántos hijos de familias cristianas empiezan bien y terminan mal? En su niñez parecen llenos de espiritualidad. Pueden recitar textos e himnos en abundancia. Tienen sentimientos espirituales y convicciones de pecado. Profesan amar al Señor Jesús y anhelan ir al cielo. Les gusta ir a la iglesia y escuchar sermones. Dice la primera parte del escrito, refiriéndose a los niños. Pero él advierte que los niños crecen y dice lo siguiente: pero con frecuencia su bondad desaparece como la bruma y el rocío de la mañana. El muchacho, refiriéndose al varón, se hace joven y ya no le importan otras cosas que no sean las diversiones, los deportes, los excesos y parrandear. Punto seguido, ahora se refiere a las niñas. La niña se convierte en señorita y solo le importa la ropa, las amistades alegres, leer novelas y las emociones. Bueno, eso de leer novela para la época, ¿no? Hace 150 años, recuerde. Hoy en día cambiaríamos por, en vez de leer novelas, estar dedicadas a la serie o a las redes sociales. Pregunta el pastor de hace tantos años: ¿dónde está la espiritualidad que parecía prometer tanto en ese niño? ¿Dónde está? Se fue. Está enterrada. Ha sido descartada por el amor al mundo y siguen los pasos de la mujer de Lot. Han mirado atrás. Yo quisiera invitar aquí al pastor Juan Daniel para que venga aquí un segundo y oráramos por esos niños, porque depende mucho de nosotros, porque Dios nos encargó a nosotros la crianza de los hijos y tenemos esa responsabilidad del domingo traerlo a la iglesia y entre semana hacerles el culto familiar. Oremos confiando en la esperanza en Dios de que nuestros niños no suceda lo que ocurre en este escrito de hace 150 años dado por este pastor. Que Dios los cuide y los proteja y que estos niños puedan seguir en los caminos del Señor. Sí, Señor. Y qué bueno es que en esta oración usted ore de manera personal por su propio hijo, ¿no? O su propio hijo. Es la tarea que tenemos, interceder por nuestros hijos. Señor, estamos delante de ti, bendito Dios, reconociendo, Señor, tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, Señor. Reconociendo delante de ti, Padre, que tú nos haces un llamado como padres de familia a que reconozcamos que solo tú eres Dios, que te amemos con todas nuestras fuerzas, Señor, con toda nuestra alma, y que las palabras, Señor, que tú nos entregas, se las repitamos a nuestros hijos al acostarnos, y al levantarnos, cuando estemos en casa, cuando andemos por el camino, que las pongamos visibles, Señor, donde ellos puedan verla, pero sobre todo, Señor, que las pongamos en el corazón de ellos. No hay otra manera, Dios, de rescatar a nuestros hijos de las garras del enemigo, sino acercándolos, llevándolos a tus pies, Señor. Oramos ahora, Padre, por nuestros hijos. Mis hermanos están rogándote por sus hijos con nombre propio. Yo te ruego, Señor, por los hijos que has traído a nuestro hogar. Suplico tu protección, tu gracia, tu misericordia para la vida de Juan, de Daniel y de Linda, Señor. Tú los conoces, tú los formaste, Señor. Y hoy te quiero dar gracias porque tu palabra ha tenido lugar en sus corazones, Señor. Gracias por el paso de fe que ellos han dado, Dios. Y te ruego que los guardes, Señor. Y les concedas a ellos también levantar hijos para tu honra y gloria. Señor, ayúdanos como padres y guarda a nuestros hijos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Así también oramos por la niñez en general, por la juventud, Señor, que está bajo la influencia del enemigo, del mundo, y siguiendo, Señor, los
deseos de la carne. Ten misericordia, por favor, y que tu palabra llegue a sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por la oración. Existe en el mundo una disciplina deportiva, física, artística que requiere de mucho equilibrio y flexibilidad. Es un tipo de acrobacia que consiste en caminar en lo que muchos han llamado la cuerda floja, donde un acróbata empieza a caminar sobre una cuerda, teniendo el vacío en el fondo, y se apoya con una vara para poder tener un mejor equilibrio. Hay una familia que ha practicado este deporte o este tipo de acrobacias que es de apellido Gualendas. La familia Gualendas en el siglo pasado, en 1940 aproximadamente, iniciaron a hacer este tipo de acrobacias. Y lo primero que hicieron es entre dos pirámides colocar la cuerda y empezar a caminar sobre ella, teniendo en el fondo un abismo bastante alto, una distancia bastante alta de la tierra, del piso. Y han hecho unas hazañas increíbles, ¿cierto? Por ejemplo, las cataratas del Niágara, atravesarlas en la cuerda, o practicar el funambulismo entre rascacielos, grandes edificios, y colocar entre edificio y edificio la cuerda para ellos atravesarla. Y lo interesante es que lo hacen sin ningún tipo de red, sin ningún tipo de seguridad en la parte de abajo de ellos. Pero en una ocasión, y está el video en el canal de YouTube, en uno de estos canales, donde uno de ellos, Karl Wallenda, colocó la cuerda entre dos edificios en Puerto Rico y empezó a caminar con una vara en sus manos. Y a medida que caminaba se acercaba al centro. De pronto hubo algo de viento y sus piernas temblaron un poco y empezó a sentir que el equilibrio no era el que traía al inicio, y su objetivo fue soltar la vara y tratar de agarrarse de una cuerda. No lo logró y cae al vacío Karl Wallenda y muere. Es impactante ver el video. Y este es un símil que yo hago con respecto a un hombre que es pecador. Cuando un hombre anda en pecado, alejado de Dios, anda caminando también sobre una cuerda floja. No sabe, no se imagina, de pronto siente felicidad, siente alegría en la vida, pero no sabe que ese pecado lo puede llevar algún día a caer. Si no se aferra de la gracia de Dios, a caer no al piso, sino a caer al abismo del infierno, algo más peligroso, más peligroso. Hoy vamos a hablar de Romanos capítulo 2, bajo el título de la predicación: el pecador pende sobre el abismo del infierno. ¿Y por qué el pecador está caminando sobre una cuerda floja y pende sobre el abismo del infierno? Por la siguiente razón: porque va a haber un juicio divino, un juicio de Dios. Y de eso trata Romanos capítulo 2, acerca del juicio de Dios. Y este capítulo trae unas características que yo quisiera que usted hoy colocara muchísima atención y aprendiera mucho de la palabra del Señor. La primera característica que dice la Biblia es que el juicio de Dios es verdadero, es según Dios verdad. Dice el versículo 1 de Romanos 2: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. El apóstol Pablo ha hablado en el capítulo 1 a paganos, a personas inconversas, a incrédulos. Pero ahora en el capítulo 2
empieza a dar una advertencia a este tipo de personas. Escuche muy bien, a religiosos, a moralistas, a personas que se creen con mucha ética, a altruistas, a personas religiosas que asisten cada 8 días a la iglesia y no se han convertido, ¿sí? A personas que todo el tiempo viven levantando el dedo señalador contra otro. Pero dice el texto, tú que juzgas, haces lo mismo. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué es eso mismo que estás haciendo? Y tenemos que volver al capítulo 1. Escuche muy bien lo que estas personas están juzgando y están haciendo en sus vidas. Dice el capítulo 1, estando atestados, repletos, saturados de toda injusticia. Y ahí viene el listado: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Estas personas religiosas, ¿qué es lo que hacen? Ojo, aquí el apóstol Pablo y el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos está diciendo que cometen los mismos pecados que condenan. Son personas que practican una serie de pecados que viven condenando en otros. Y dice el versículo que se quedan sin excusa delante de Dios. Estos religiosos moralistas, a mi parecer, tienen 3 trágicos errores. El primero de ellos, se creen superiores a los demás. El segundo de ellos, viven condenando el pecado de otros, pero viven excusando su propio pecado. Y el tercero, tienen una mayor responsabilidad que los paganos y los incrédulos, porque tienen más conocimiento, Y el versículo 2 sigue diciendo, mas sabemos que contra estas personas el juicio de Dios de los que practican tales cosas es según verdad. Cuando la palabra de Dios dice que los que practican, significa que han hecho de sus vidas una fábrica de deseos, de pecados, que hacen y actúan diariamente, todo el tiempo, que han hecho de sus vidas unas vidas pecaminosas y que serán enfrentados a un juicio que dice según verdad, que significa que es lo justo y lo correcto. Lo justo y lo correcto. La segunda característica del juicio de Dios es que el juicio de Dios es ineludible. No se puede evitar. Ahí el apóstol hace una pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre? ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Que tú escaparás. ¿Por qué no escaparán? Porque no solo juzgan, sino están practicando el pecado. Practicando el pecado. Un teólogo puritano llamado Thomas Watson decía la siguiente frase: el pecado es peor que el infierno. Escuche muy bien, bien interesante. El pecado es peor que el infierno, porque los dolores del infierno son una carga solo para la criatura, pero el pecado es una afrenta directa a la santidad de Dios. El juicio de Dios es ineludible, pero el juicio de Dios también se da por despreciar las riquezas que Dios ha provisto por su misericordia a la humanidad. El versículo 4 dice: oh, menosprecias las riquezas, menosprecias, tienes por bajo concepto, subestimas el valor de las riquezas que Dios ha dado. ¿Cuáles son? Benignidad, paciencia, longanimidad,
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí menciona la Biblia y el texto 4 riquezas. La primera, que Dios por su misericordia da benignidad, que Dios es bueno para con todos los hombres. La segunda, que Dios es paciente. Dios es paciente. Más adelante en Romanos 3:25 dice la palabra de Dios: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso es lo que ha hecho el Señor a quienes han pedido perdón, pasar por alto sus pecados. En eso consiste la paciencia de Dios. La tercera riqueza, longanimidad, que significa que Dios soporta la maldad de la humanidad. Y es cierto que la Biblia dice que Dios es lento para la ira. Y la cuarta riqueza habla del arrepentimiento, el acto de apartarnos del pecado, no de excusar el pecado. Es el gran problema del ser humano y la humanidad. Cada vez que alguien le dice que están cometiendo un error, lo primero que intenta es excusar el pecado y no arrepentirse por sus pecados y no acudir a Cristo para buscar perdón de sus pecados. Siempre lo he dicho y lo diré, la doctrina del arrepentimiento muy perdida en las iglesias, que significa dar media vuelta, darle la espalda al pecado, emprender el camino en dirección opuesta, cambiar en el modo de pensar, pero también en el modo de actuar. Ahora, el juicio de Dios es por abandonar esas riquezas, pero también dice la Biblia que el juicio de Dios es acumulativo. Para quien no se ha arrepentido, observe usted, hermano, las consecuencias. Dice el versículo 5, pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Ahí se refiere a un día en particular, ¿no? Atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Señor, de Dios. Es que mucha gente quiere llegar al cielo. Si usted va a la calle y le pregunta a un cúmulo de personas, ¿usted le gustaría ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Pero nadie quiere tener un Señor que le diga que debe dejar de pecar. Y ahí el gran problema. ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles serán? Que están atesorando ira y más ira de Dios. El versículo dice, esto es por causa de la dureza de tu corazón. Ahí viene una palabra en griego que significa esclerosis también. Acordémonos de esa enfermedad llamada arteriosclerosis, que significa el endurecimiento de las arterias. En este caso, la Biblia habla del endurecimiento espiritual, de un corazón que no se ha arrepentido por sus pecados, un corazón que se aferra es al pecado. Y así como el juicio de Dios es acumulativo, el juicio de Dios también es conforme a las obras, ¿Qué sucederá en el justo juicio de Dios? Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí hay que aclarar que las obras no son la base de la salvación, pero sí son la evidencia de ella. Óigalo muy bien, las obras no son la base de la salvación, pero sí dan muestra de las evidencias de que una persona es o no salva. La palabra de Dios dice en este versículo, pagará cada uno conforme a sus obras. Mantenga en su mente este pedacito de frase, a sus obras. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 20, que dice lo siguiente, es el escenario del juicio de Dios. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos,
Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y sigue diciendo, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entiende, hermano, somos justificados por fe, pero Dios juzgará las obras que colocan en evidencia la realidad de su fe. Y en estas obras y en el juicio va a haber una retribución, un pago. Y Romanos empieza a analizar ese pago para pecadores y para personas que han sido justificadas. En los versículos 7 y 10 habla de creyentes redimidos por la sangre del Cordero. Pero en los versículos 8 y 9 habla del pago que recibirán los que no se arrepintieron, los pecadores. Vamos primero a los que han sido redimidos. Versículos 7 y 10. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí el Señor está prometiendo que vida eterna no solo es duración de tiempo, sino es lo que Dios ha preparado para el creyente y estar con él. Cuando la Biblia habla de vida eterna, la mira de dos maneras, como una posesión presente, pero también como una posesión a futuro. Como una posesión presente, Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Posesión presente. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero como una posesión futura también, Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna. Pero los que según las obras, los redimidos, van a tener vida eterna, ellos están buscando tres cosas que Dios les va a dar: gloria, honra e inmortalidad. Tenga cuidado, hermano y amigo que me oye, tenga cuidado, porque la gente en el mundo anda buscando la gloria del mundo, la honra del mundo y la inmortalidad aquí en el mundo. Oí ayer decir que hay un multimillonario que consume los mejores alimentos de la tierra, las mejores pastillas, al día puede tomar tantos medicamentos con tal de no envejecer y tener inmortalidad aquí en el mundo. Le respondía yo al que me contaba eso, le decía, el día de mañana le da un infarto y hasta ahí llegó su inmortalidad. Pero mire lo que Dios promete: gloria. ¿Cuál gloria? La gloria de estar en el cielo. Honra que solo provenga de Dios, e inmortalidad por el cuerpo de resurrección, porque estaremos siempre con Él. Pero ahora miremos la otra cara de la moneda. Analicemos el pago a los pecadores. Escúcheme muy bien, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Ira, tribulación, angustia por no obedecer la verdad y por hacer lo malo. Este es el camino que están tomando aquellos pecadores que están caminando sobre la cuerda floja, ¿sí? Porque algún día
van a ver la máxima expresión de la ira de Dios en sus vidas. Un pastor de hace 2-3 siglos atrás, teólogo muy conocido, Jonathan Edwards, decía lo siguiente: el pecador pende sobre el abismo del infierno como una araña o un insecto colgado sobre el cuello. Eso es lo que hay abajo del pecador, si no se aferra a la gracia de Dios, a la gracia de Dios. Y el juicio de Dios también es imparcial. El versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando la gente lee que en Dios no hay acepción de personas, piensa en este mundo que es que hay inclusión, hay diversidad, hay equidad, hay igualdad, pero el texto no se está refiriendo en absoluto a nada de eso. Al ser humano le fascina tener consideración con personas cuando son ricas, o por su posición, o por su influencia, o por su popularidad, o por su apariencia, pero cuando Dios dice que Él no es imparcial, lo que significa es que en el juicio, porque es de lo que viene hablando el texto, que en el juicio Dios no va a ser imparcial, porque el juicio va a ser tanto a judíos como a gentiles, el juicio de Dios, que Dios es estrictamente imparcial. Y el séptima característica dice que el juicio de Dios es proporcional a la luz que hemos recibido. Yo siempre que oigo este texto me acuerdo de Herodes, que Herodes oía a Juan el Bautista de buena gana, lo escuchaba, pero no se convertía. Y el juicio de Dios va a ser proporcional a la luz que recibió, y hay mucha gente recibiendo mucha luz, mucha predicación, mucho evangelismo, y no se convierte. Versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿De qué trata el versículo? Lo explico: los gentiles que no conocieron la ley de Dios serán juzgados en proporción a su conocimiento limitado. Pero los judíos y gentiles que sí conocieron la ley serán juzgados por su mayor conocimiento. Me gusta como lo explica Jesús. Jesús lo refirió de la siguiente manera: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Mucho se le demandará. Y en ese mismo orden de ideas, el versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermano, comprenda, la ley en el Antiguo Testamento exigía obediencia perfecta y continua. Nadie pudo llevar a cabo este tipo de obediencia. Por eso necesitamos la obra de Cristo para ser justificados. Y es por eso que en el libro de Romanos más de 30 veces aparece la expresión justificados con Dios. Justificados con Dios. Porque solo Cristo nos declara justos, y en su veredicto de justicia nos da perdón de pecados, hace imputación de la justicia de Cristo, y hay aceptación delante de Dios. Quisiera que leyéramos todos juntos el versículo 14, Romanos 2:14, hermanos. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para ley para sí mismos. Hermanos, este versículo lo que da a entender es lo siguiente. Seguramente usted se habrá fijado que en muchas culturas y en muchas partes del mundo hay cosas que consideramos que son malas para todos, ¿cierto? Todos diríamos que robar es malo, que no está bien. A cualquier persona que le podemos preguntar en el mundo dirá que sí, que no está bien robar, que no está bien asesinar, que no está bien mentir, ¿cierto? Esas cosas, ¿sí? Pero eso de que la gente sabe, hay
cosas malas, ¿por qué serán? Porque la ley divina está escrita en los corazones de las personas. Y ese conocimiento que tiene cada uno testificará en su contra el día del juicio. El siguiente texto sigue diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Oímos mucho decirle una persona a otra cuando comete un error, es que usted no tiene conciencia. Sea consciente de lo que haga, piense antes de actuar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué cae en pecado? ¿Por qué comete esos errores? Por lo que dice 1 Timoteo 4:2, porque tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué significa? Que han perdido la capacidad de entender qué es lo bueno y qué es lo malo, de distinguir entre el bien y el mal. Y su pecado se vuelve repetitivo. Finalmente, hermanos, hay otra característica del juicio de Dios en el versículo 16, que dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. No solo será el juicio conforme a la luz que recibió cada uno, sino que Dios juzgará también los secretos. Y los secretos no se refiere a que yo le dije algo a una persona, le conté algo privado mío. A eso no se refiere en absoluto. Se refiere a las acciones pecaminosas, los motivos que hay detrás de esas acciones pecaminosas. ¿Qué motivos hay o guarda las personas detrás de esos pecados que cometen? Muchas personas guardan secretos escribiéndolos en un diario, otros los guardan en un baúl, otros los cuentan a sus mejores amigos, otros dicen llevarse los secretos a la tumba y quedar al olvido para siempre. Hoy en día muchos de los secretos se están guardando en los celulares, ¿cierto? Los cuales también audios y mensajes saldrán a la luz. Porque dice el versículo, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay un documental muy interesante que se llama 50 segundos. Y fue titulado 50 segundos porque es el tiempo que dura en que unas personas asesinen a otra a punta de golpes. 50 segundos el caso de Fernando Báez. Ocurrió en Argentina. 8 jugadores de rugby, un deporte, tuvieron una discusión con un muchacho y decidieron atacarlo y matarlo. Y en 50 segundos propinaron la golpiza y lo asesinaron. Cometieron un error. Mientras propinaban la golpiza, grabaron con un celular y tomaron fotos. Días después, cuando se sintieron inculpados, lo que hicieron fue borrar todo el material probatorio. Pero los peritos buscaron los secretos de ellos, hicieron algo que se llama extracción forense y encontraron lo sucedido. Y de ahí determinaron cuánto duró el tiempo de la muerte, para la muerte de Fernando Báez, 50 segundos. Y la condena fue a 5 de ellos cadena perpetua y a 3 de ellos 15 años de cárcel. Déjenme decirles, hermanos, que cuando Dios juzgue los secretos de los hombres, la pena no va a ser tan liviana y tan pequeña como una cadena perpetua o 15 años. La pena va a ser muchísimo más grande que eso. La perdición eterna. Hermanos, como conclusión, el pecador pende sobre el abismo del infierno debido a que el juicio de Dios tendrá lugar algún día. Algún día. A mí me preocupa mucho que la iglesia contemporánea, moderna en nuestros días, más parece que una iglesia, un organismo que hay aquí en Colombia que se llama Coljuegos. Coljuegos está preocupado de rifas,
juegos, espectáculos. Y la iglesia hoy en día anda pendiente más de juegos, dinámicas, paseos, convivencias, conciertos, y ha desechado a un lado la palabra de Dios. Y esto es serio, mire las palabras que dijo Jesús: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque recompensa hará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno en un juicio conforme a qué, a sus obras. Hemos visto que el juicio de Dios es verdadero, es verdad, es justo. Hemos visto que el juicio de Dios es ineludible, no se puede evitar. Que el juicio de Dios es por acumulación de culpa, debido a que los pecadores no quieren arrepentirse y atesoran ira para sí mismos. Que el juicio de Dios será conforme a las obras de cada uno. Sus obras serán evidencia y factor determinante. Hemos visto que en el juicio de Dios no existe acepción de personas. En los tribunales humanos hay preferencias, pero Dios es estrictamente imparcial. Hemos visto que el juicio de Dios será según la medida de luz que haya recibido cada uno. Hemos visto que el juicio de Dios es por despreciar sus riquezas. Una de ellas, el arrepentimiento. En Hechos 17 dice la Biblia, y creo que uno de los versículos que más se ha predicado desde este púlpito: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero el versículo 31 sigue diciendo esto: por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Desecharon el arrepentimiento y van a ser expuestos a la justicia divina. Hermanos, no somos salvos por repetir una oración. No somos salvos por ser religiosos. Ya lo decía el pastor, somos salvos por elección. Y el llamado es al arrepentimiento de pecados y a depositar nuestra fe, nuestra confianza en la obra salvadora de Jesucristo en la cruz. De Cristo en la cruz. Hermanos, finalizo con este texto que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, metamos ahí en paréntesis: el Señor juzgará a familiares, a su hijo, a su hermano, a su sobrino, a su amigo, aquella persona que no se ha arrepentido, que no ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Ojalá, hermano, salga usted hoy de acá y le diga a esa persona que aún no ha creído y que usted ama, que se arrepienta, que crea en Cristo, que el amor de Dios es grande, que mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero también dígale esto, el final de este texto: sea sincero con él y dígale: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Colóquese de pie y oremos. Padre celestial, te damos gracias por el privilegio de explicar y exponer tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella aprendemos acerca del juicio de Dios. Padre, hoy tenemos por un lado temor, Señor, pero por otro lado también entendemos